Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Carta de San Pablo a Tito, capítulo 1. Yo, Pablo, soy siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, enviado por Él para traer a la fe a los que Dios ha escogido y para que conozcan la verdad de nuestra religión, que está basada en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes que el mundo existiera, y ahora, a su debido tiempo, nos ha dado a conocer su mensaje por medio de la predicación que me ha sido confiada por mandato de Dios nuestro Salvador. Te escribo la presente carta a Tito, verdadero hijo mío en esta fe, que los dos tenemos, deseando que Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Salvador derrame su gracia y su paz sobre ti. Cuando te dejé en la isla de Creta, lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con lo que yo te encargué. Un anciano debe vivir de tal manera que no haya nada de qué reprenderlo. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben ser creyentes y no estar acusados de mala conducta o ser rebeldes. Pues el que tiene responsabilidades como dirigente de la iglesia está encargado de las cosas de Dios y por eso es necesario que lleve una vida recta. No debe ser terco ni de mal genio. No debe ser borracho ni amigo de peleas ni desear ganancias mal habidas. Al contrario, siempre debe de estar dispuesto a hospedar gente en su casa y debe de ser un hombre de bien, de buen juicio, justo, consagrado a Dios y disciplinado. Debe pegarse al verdadero mensaje que se le enseñó para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza de convencer a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, sobre todo entre los que insisten en la circuncisión, que dicen cosas sin sentido y engañan a la gente. A estos hay que taparles la boca, pues trastornas familias enteras enseñando lo que no deben para obtener ganancias mal habidas. Fue un profeta de la misma isla de Creta quien dijo de sus paisanos, los cretenses, siempre mentirosos, salvajes, glotones y presosos, y dijo la verdad, por eso repréndelos duramente para que sean sanos en su fe, y para que no hagan caso de cuentos inventados por los judíos, ni de lo que ordenan los que dan la espalda a la verdad. Para quienes tienen la mente limpia, todas las cosas son limpias, pero para quienes no creen ni tienen la mente limpia, no hay nada limpio, pues hasta su mente y su conciencia están sucias. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos, rebeldes, incapaces de ninguna obra buena. Capítulo número 2 de la carta de Pablo a Tito. Lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. Los ancianos deben ser serios, respetables y de buen juicio, sanos en su fe y en su amor y en su fortaleza para soportar el sufrimiento. Igualmente las ancianas deben portarse con reverencia y no ser chismosas ni emborracharse. Deben dar buen ejemplo y enseñar a los jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Anima igualmente a los jóvenes a ser juiciosos y dales tú mismo un buen ejemplo en todas las cosas. Al enseñarles, hazlo con toda pureza y seriedad, hablando de una manera sana que nadie pueda condenar, así sentirá vergüenza cualquiera que se ponga en contra, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Aconseja a los siervos que obedezcan en todo a sus amos, que sean amables y no responsables, que no roben, sino que sean completamente honrados, para que todos vean en sus vidas lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador. Pues Dios nos ha mostrado su bondad, la cual trae la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a dejar la maldad y los deseos mundanos y a llevar en este mundo una vida de buen juicio, rectitud y devoción a Dios, viviendo en espera del feliz cumplimiento de lo que se nos ha prometido, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros para salvarnos de toda maldad y limpiarnos completamente para que seamos suyos, deseosos de hacer el bien. Eso es lo que tienes que enseñar, animando y reprendiendo con toda autoridad, que nadie te desprecie. Capítulo 3 de la carta de San Pablo a Tito. Recuérdales que se sometan al gobierno y a las autoridades, que sean obedientes y que siempre estén dispuestos a hacer lo bueno, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos, bondadosos y que se muestren humildes de corazón en su trato con todos. Porque antes también nosotros éramos insensatos y desobedientes a Dios. Andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad
envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero cuando Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad, nos salvó no porque nosotros hubiéramos hecho nada bueno, sino porque tuvo compasión de nosotros. Por medio del lavamiento nos ha hecho nacer de nuevo, por medio del Espíritu Santo nos ha dado una nueva vida, y por medio de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo en abundancia, para que, habiéndonos librado de la culpa por su bondad, recibamos la vida eterna que esperamos. Esto es muy cierto, y quiero que insistas mucho en ello, para que los que creen en Dios se ocupen en hacer el bien. Estas cosas son buenas y útiles para todos, pero evita las discusiones tontas, las leyendas acerca de los antepasados, las discordias y las peleas por cuestiones de la ley de Moisés. Son cosas inútiles y sin sentido. Si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención 1 y 2 veces, pero si no te hace caso, expúlsalo de ella, pues debes saber que esa persona se ha pervertido y que su mismo pecado la está condenando. Cuando yo te mande a Artemas o a Tíquico, haz lo posible por ir a Nicópolis a verme, porque he decidido pasar allí el invierno. Ayuda en todo a lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, dándoles lo necesario para que sigan su viaje y no les falte nada, y que los nuestros aprendan también a hacer el bien y ayudar en casos de necesidad para que sus vidas sean útiles. Todos los que están conmigo te mandan saludos. Saluda a nuestros queridos amigos en la fe. Que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La carta de Pablo la escribe Pablo a Tito, uno de sus colaboradores. Tito no era judío, era un pagano, se había convertido al cristianismo y la ha encargado de organizar debidamente a la iglesia en el lugar. Vemos que Tito pues no ha podido hacerlo, no se ha estado alejando de la doctrina, pero por causas no de que él no crea, ni tampoco de fe, sino por las dificultades que se van presentando en el adoctrinamiento y en la evangelización. Es una carta que está plenamente específica en el consejo a Tito con respecto a su trabajo y a su labor, y le da algunas enseñanzas con respecto a las personas que debe de ir reclutando, como se pudiera decir, para la iglesia. El carácter y la conducta de aquellos que han de ser ejemplares, dice que sobre todo en vista del difícil medio ambiente en el que se ponen a trabajar, en el difícil ambiente doctrinal que se presenta, le hace consejos muy específicos. Le encomienda también que vigile cómo deben de ser el comportamiento de los grupos de las distintas edades que forman la iglesia y cómo cumplen sus deberes los creyentes en general. Nos estamos dando cuenta que Pablo tiene una fisonomía o tiene una idea de formar comunidades, y que las comunidades tengan dirigentes, y que los dirigentes sean las personas idóneas para poder demostrarle a los demás que es verdadera la doctrina de Cristo y la palabra de Dios. Entonces vemos cómo su sistema, su organización, es la base de muchas iglesias en la actualidad. Habla de ancianos porque supuestamente es gente respetable, la gente con conocimiento, la gente ya madura, la gente que tiene una responsabilidad no solamente personal, sino también con su familia. Por eso le habla de varios aspectos con respecto a los ancianos, que deben de tener cualidades específicas. Vemos entonces que Pablo, al escribir esta carta, no nos dice exactamente cuándo, pero según los historiadores nos mencionan que esta carta fue antes de la segunda carta a Timoteo. Pablo no estaba preso en este momento, entonces vemos cómo posiblemente fue en el tercer viaje que hizo, y le menciona a Tito, ya que él está a cargo de la isla de Creta. La isla de Creta aún existe en la actualidad y es una isla bastante grande y tiene muchas provincias, y Tito era el responsable de esa comunidad después de que Pablo había ido ahí a predicar. Pero vemos la situación de que Pablo está llevando a cabo una organización
no solamente en Creta, sino en todos los lugares, en todas las poblaciones que él ha visitado. Ya lo habíamos visto en anteriores lecturas y explicaciones, que Pablo tenía, como quien dice, a diferentes colaboradores. Había un colaborador que lo había dejado como responsable en Corinto, que era Erasto, y a Trófimo lo dejó enfermo, pero era el responsable allá en Mileto. Entonces vemos cómo en cada población, en cada lugar, está teniendo un colaborador y lo deja como responsable. Había un compañero de él que se llamaba Tíquico, que lo había dejado como responsable allá en Éfeso. Y vemos cómo entonces su organización de Pablo es una organización institucional. Entonces, y aparte aquí está informándole a Tito que tome en cuenta mucho a los ancianos y que sean colaboradores y que sus familias sean respetables para que se queden al frente de la comunidad en un aspecto moral. Vemos entonces cómo Pablo, al haber tenido conocimiento bastante extenso de su cultura, ya que es judío, de sus tradiciones, de su conocimiento del Antiguo Testamento, del conocimiento de los profetas mayores y los profetas menores y de todos los patriarcas, y de la vida de los caudillos que se menciona, y principalmente tiene conocimiento de la Torá, los 5 libros que tenemos en la Biblia, los primeros, es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nos damos cuenta que Pablo, siendo una persona estudiada, siendo una persona bastante preparada en la palabra de Dios, empieza a organizar como si fuese una nueva iglesia, ya no judía, sino ahora cristiana, pero con bases judías. Y esa es la base que se tiene en muchas iglesias en la actualidad. Iglesias paulinas, decimos hoy en la actualidad. Pero vemos entonces cómo Pablo aplica su conocimiento, aplica sus capacidades para poder llevar a cabo una organización sistemática de una iglesia, pero ya no judaica, sino con la doctrina de Cristo. Independientemente de que a Pablo le faltaban muchos conocimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, uno de los mensajes principales era que la gente viviera en paz y llenas del Espíritu Santo, y que le diéramos gracias a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo Salvador y al Espíritu Santo Santificador, que no lo denomina Él santificador, pero sí como una gracia, como una fuerza divina que tenemos todos. Vemos entonces la falta de conocimiento de Pablo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues no estuvo viviendo con Él, y no tenía Pablo conocimiento explícito de todos los pasajes bíblicos que ya nosotros conocemos ahora, porque ya los hemos leído y estudiado en los evangelios que tenemos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También nos dicen aquí los historiadores que esta carta de Tito posiblemente fue escrita, sí, ya después, casi terminando los años 50, en los años 60, 58, 59, 60. No se tiene exactamente, es un aproximado lo que los historiadores nos mencionan. Esto lo menciono porque entonces los evangelios pues todavía no estaban escritos, y era muy difícil que entonces Pablo pudiera haber leído algún evangelio de alguno de los hagiógrafos que hubieran ya expresado pasajes o momentos bíblicos, momentos doctrinales, momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos la ausencia de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero no la ausencia de la palabra de Dios, porque la tiene muy, muy arraigada en su memoria, porque desde niño también Pablo, al igual que Timoteo, pues habían estudiado la Sagrada Escritura, habían estudiado el Antiguo Testamento, y tenían conocimiento amplio y preciso. Y no solo eso, sino que Pablo tenía conocimiento
de la formación de la institución de la iglesia judía, del Sanedrín, de los fariseos, de los saduceos, y tenía conocimiento de cuáles eran las jerarquías. Y él empieza a implantar lo mismo al predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina. Les digo que mucha ausencia del conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de su doctrina, pero mucho conocimiento de cómo organizar una iglesia institucional. Y esa es la base que se tiene, ¿no? En la actualidad la Iglesia Católica está construida, cimentada, con todas estas líneas, con todas estas peticiones, con todas estas formularios, que podríamos decir que Pablo estaba administrando en ese entonces a la primera iglesia primitiva o a las primeras comunidades de diferentes regiones. Dejaba un encargado de la pastoral, pero ese encargado tenía que formar grupos de gente que dieran respeto, que dieran autoridad, que tuvieran moral, que tuvieran madurez, que fueran gente de bien. Y pues lo vemos aquí entonces como Tito pues está recibiendo todos esos mensajes. Y pasando ya a los capítulos, menciona desde el capítulo número 1 lo mismo, que Pablo se denomina siervo de Dios y que es enviado para llevar la fe, que Dios lo ha escogido y ha escogido a todos los que van a recibir esa doctrina y esa fe. Que todo eso está basado en la esperanza de la vida eterna. Ese es uno de los datos importantes que evangelizan, ¿no? Tenemos una vida eterna y vamos a tener una vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes que el mundo existiera. Pues esa es una frase y esa es una información que él tiene como judío porque viene desde el Antiguo Testamento. Y ahora a su debido tiempo nos ha dado a conocer su mensaje por medio de la predicación que me ha sido confiada por mandato de Dios nuestro Salvador. Le dice verdadero hijo en la fe a Tito, y que el Padre de nuestro Señor Jesucristo derramen su gracia, que es el Espíritu Santo, y la paz sobre ti. Y le menciona que cuando dejó la isla de Creta, dice que lo hizo para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con lo que ya te encargué, le dice Pablo. Y le da las especificaciones de cómo debe de ser un anciano, que debe vivir de una manera que no haya nada que reprenderle, que esté casado, con hijos, que sea creyente, que no sea de mala conducta, que no sea rebelde, que no tenga hijos rebeldes, porque va a tener responsabilidades sobre la iglesia y va a estar encargado de las cosas de Dios. Y exige que vea que esas personas que van a dirigir la iglesia tengan una vida recta. Estas son cualidades que debe tener la gente en la iglesia y que muchas veces hoy en la actualidad nos damos cuenta que hay un problema. Muchos de los pastores y presbíteros no se comportan debidamente y dan mal ejemplo, y la gente se distancia, la gente se aleja y la gente deja de creer por causa de ellos, o por culpa de ellos, podríamos decirlo. Entonces, si verdaderamente la iglesia, y en este caso la iglesia católica, tomó como base esta información de Pablo y este formulismo de Pablo y esta construcción institucional, pues también debe de exigirse que estas cualidades deben de tener los pastores, los presbíteros, los sacerdotes y los ancianos, como lo está diciendo Pablo aquí. Dice que no debe de ser terco ni de mal genio. Ustedes si encuentran a un sacerdote, un presbítero de mal genio, pues oigan, ya no está cumpliendo. Borracho, peleonero, pues no. Imagínense cuántos padrecitos de repente los vemos que se agarran a golpes con algún feligrés porque le faltó el respeto, ¿no? O anteriormente eso lo veíamos más. Ni desear ganancias malavidas. Desear ganancias malavidas porque deben de trabajar, pero ganar honradamente. No que haya ganancias malavidas, dice. Siempre debe de estar
dispuesta a hospedar a la gente, o sea, darle casa, vestido y sustento a la gente, ayudarla. ¿A poco hacen eso los pastores, los sacerdotes, los presbíteros? Ayudan a la gente, pues todas las iglesias estarían llenas de gente yéndoles a pedir apoyo económico, casa, vestido y sustento, no se darían abasto. Por eso mejor ni lo hacen. Se sacuden esa obligación. Y debe ser un hombre de bien, de buen juicio, justo y consagrado a Dios, disciplinado. ¿Ah? Se debe pegar al mensaje verdadero que se le enseñó, para que anime a otros a seguir esa sana enseñanza y convencer a los que la contradicen esa sana enseñanza. Porque hay gente que la va a contradecir porque manejan sus situaciones diferentes, raciocinios diferentes. Y nos sigue diciendo aquí que hay muchos rebeldes, que hay mucha gente, sobre todo que insisten que se sigan circuncidando. Pues ¿quién es el único pueblo que exige que se circunciden? Por los judíos. Y entonces pues Pablo le dice a Tito, pues ten cuidado, ¿no? Porque va a haber mucha gente, pues principalmente judía, tú no eres judío, que te va a estar diciendo, para llegar a Dios y para que verdaderamente Dios esté contigo, te tienes que circuncidar. Esa es la ley de Moisés. Porque como no han aceptado la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues ellos van a seguir en lo mismo y van a querer que la demás gente siga sus enseñanzas para amar a Dios. No está mal el que quieran que la demás gente que no está circuncidada, que la demás gente que no es judía, que la demás gente que está alejada a Dios, no está mal que lo quieran atraer a conocer, amar y servir a Dios. Pero aquí hay una situación de punta, porque ya Pablo está pidiendo que no se circunciden, aunque él obligó a Timoteo, acuérdense, ¿no? Pero ya había un acuerdo con respecto a los demás apóstoles de que no era necesaria la circuncisión, lo importante era el bautismo. A pesar de que Pablo estaba circuncidado, estaba siendo judío y conocía la palabra de Dios, y ahora conocía a nuestro Señor Jesucristo porque se arrepintió y se reconoció que estaba en mal camino y aceptó la conversión que le ofreció nuestro Señor Jesucristo, pues ahora vivía de una manera diferente. Y eso quería que los demás también lo hicieran, que los demás también se incorporaran a esa doctrina, que se adoctrinaran con respecto al mensaje de salvación que Jesucristo había traído. Pero ¿cuál es ese mensaje de salvación? Y aquí pues, uno de los datos que nos da aquí esta carta es de que Pablo menciona que tengamos vida eterna, pero pues la vida eterna también estaba ya profetizada en el Antiguo Testamento, que es algo nuevo que nuestro Señor Jesucristo trajo, que Pablo no lo ha mencionado y no lo menciona. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo es el nuevo mandamiento que nuestro Señor Jesucristo había dado. Vayan y bauticen a todas las gentes en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados. A quienes ustedes se los retengan serán retenidos. Eran cosas nuevas, diferentes, que no están dichas en el Antiguo Testamento. Y esas Pablo pues no las menciona porque las desconoce. Ahorita yo se las estoy renombrando porque nosotros ya las conocemos, porque sabemos lo que se menciona en los 4 evangelios. Pero Pablo eso no lo menciona. Aquí dice, el mensaje bueno y el mensaje de salvación es de que tengamos vida eterna, de que vivamos en paz, en tranquilidad, que nos ayudemos, que no seamos borrachos, que no seamos de mal genio, que no hagamos maldades, que ganemos el dinero honradamente. Lo que les está diciendo a los ancianos que se van a quedar como encargados respetables de las comunidades de aquellos lugares, principalmente de la isla de Creta. Acuérdense que la isla de Creta es muy grande y había muchas provincias dentro de esa isla de Creta. Bueno, y pues que tenga cuidado con la gente, con los rebeldes que están en contra de Dios y engañan a la gente. Dice ahí Pablo, hay que taparles la boca. Pues ¿cómo hay que taparles la boca? Pues trastorna familias enteras. Pues ¿cómo me van a tapar la boca? Tenemos que les ponga un tapabocas, ¿no? Es una forma de decirle, ¿no? Taparles la boca es el no estar discutiendo con ellos, el dejarlos que ellos hagan sus cosas como
les parezca. Nosotros llenarles de conocimiento de Dios, si lo quieren aceptar bien, y si no, ni modo, no les vamos a exigir, ni tampoco bajo presión. Y vuelvo a decir, a esos hay que taparles la boca, pues trastornan familias enteras enseñando lo que no deben para obtener ganancias malavidas. Hay gente que manipula a la gente para quitarles su dinero y se aprovechan de ellos y que les están enseñando. Y parece mentira, pero en todas las iglesias pasa eso. En la iglesia católica pasa eso. Hay pastores, sacerdotes, que manipulan a las personas, a la feligresía, para que les colaboren con dinero, y ellos se llenan de dinero. Se compran su casa. Los que no viven en las iglesias, ¿no? Porque viven aparte algunos. Se compran su casa, su coche, sus alhajas, su vestido. Tienen hasta para comer bien y pasear bien. Pero les exigen a la feligresía diciéndoles si pagas, si das, si colaboras, si das limosnas, si apoyas, si haces vendutas aquí, y te estás ganando el cielo. Te estás ganando a Dios. Dios te está perdonando. Yo te perdono de todos tus pecados que hagas. Pero tú acá trae dinero, colabora. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo en este versículo número 11 del capítulo 1. A esos que hay que taparles la boca, pues trastornan a las familias enteras enseñando lo que no deben para obtener ganancias malavidas. O sea, están agarrando de pretexto la palabra de Dios para llenarse de dinero. Después nos dice aquí que hubo un profeta en la misma isla de Creta quien dijo de sus paisanos, los cretenses siempre mentirosos, salvajes, glotones y perezosos. Pues todo eso hay que quitarlo, ¿no? Los glotones, lo salvaje, lo perezoso. Dice Pablo que dijo la verdad, y le dice a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en su fe, que se pongan a trabajar, que vivan en paz, en tranquilidad, para que no hagan cuentos inventados por los judíos, o sea, pues, por sus compatriotas de Pablo, ¿no? Porque pues al final de cuentas, pues eran sus compatriotas. Y de lo que ordenan los que dan la espalda a la verdad. Sí. Para quienes tienen la mente limpia, todas las cosas son limpias, pero para los que no creen ni tienen la mente limpia, no hay nada limpio, pues hasta su mente y su conciencia están sucias, dice Pablo. Dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Pues es lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a los judíos: sepulcros blanqueados, raza de víboras, hipócritas, ¿sí? Cuelan el mosquito, ¿sí? Y no ayudan al prójimo. Y le criticaban a nuestro Señor Jesucristo de que sus apóstoles en sábado cortaban espigas y no se lavaban las manos hasta el codo. Ya no hacían esas costumbres judaicas. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo no tenía conocimiento como tiene Pablo del Antiguo Testamento? Pues sí. Y no por eso hacía las cosas por costumbre y por tradición. Entonces nos damos cuenta que hay cosas que hay que interpretar en el Antiguo Testamento, hoy en el Nuevo Testamento también. Tenemos que interpretar, porque si no caemos en errores. Leemos la palabra de Dios de la forma literal y creemos que ese es el significado. Y podemos malinterpretar entonces la situación, porque no es así. Debemos de interpretar cuál es el mensaje de salvación y qué es lo que tenemos que hacer. Y lo estamos haciendo ahorita. Aquí en el capítulo número 2 le dice a Tito, lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. Pero no nos menciona cuál es la sana enseñanza. Nada más habla de la sana enseñanza. La sana enseñanza, ¿qué es el comportamiento? Porque de una costumbre buena que tiene Pablo y que les está transmitiendo, en este caso a Tito, para que se lo transmita a todas las demás personas. Pero ¿cuáles eran las sanas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos durante 3 años y que ya las hemos aprendido? Pues ahí están en los evangelios. Esa es la sana enseñanza. Y Pablo aquí habla de una sana enseñanza, pero no explica, solamente dice el comportamiento que debemos de tener, basado en la moral, en la buena moral, ¿sí? Que haya paz, que haya tranquilidad,
Y como lo acaba de decir, que no haya borrachos, que no haya de mal genio, que no tengas ganancias malavidas, que no seas de mala conducta, que no seas rebelde, que cumples con tus responsabilidades. O sea, algo normal, algo muy mundano y muy terrenal. Se dan cuenta cómo le hace falta aquí Pablo haber tenido el conocimiento de nuestro Señor para poder clavar ahí ese mensaje de salvación que están en los evangelios. Sanos en su fe y en su amor, dice, y en su fortaleza para soportar el sufrimiento. Soportar el sufrimiento no de enfermedades, sino soportar el sufrimiento de que la gente los iba se iba a rehusar, los iban a hacer a un lado, los iban a discriminar por amar a Cristo nuestro Señor. Y principalmente los judíos, porque ellos no aceptaban a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, y a todo aquel que decía que nuestro Señor Jesucristo era Hijo de Dios, pues lo maltrataban, lo mataban, lo apresaban, lo discriminaban. Dice, igualmente las ancianas, habla ya de las mujeres, deben de portarse con reverencia, no ser chismosas ni emborracharse. Aquí no habla de drogas, habla nada más de eso, no habla de fumar, pues porque no existía eso, ¿eh? Ahorita ya lo podríamos mencionar también, ¿sí? Y ni emborracharse, deben dar buen ejemplo. Y les dice que las ancianas deben de enseñar a los jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. ¿Qué lo hubiera dicho nuestro Señor? Que las mujeres ancianas deben de enseñar a sus hijos a amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Pero no lo dice así. Pablo habla de una forma mundana, de una forma humana. A ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar. ¿Se dan cuenta? Bondadosas y sujetas a sus esposos. Se está hablando de un comportamiento idóneo que debe de tener la persona, la casada o la soltera, la hija o la madre, la abuela, el nieto, el hermano, la hermana. O sea que es un comportamiento natural bueno. O sea, ahí debe de haber moral. Pero no está hablando de un comportamiento exigido en la doctrina de la vida de nuestro Señor Jesucristo que les mencionó a los apóstoles durante 3 años, ¿sí? De ponerse a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Eso no lo menciona Pablo, ¿sí? De tener fe, que es trabajar con las obras de caridad espirituales y corporales, darle casa, vestido y sustento, buen consejo al que lo necesita, ¿sí? Enseñar al que no sabe, que le van a enseñar que no sabe todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, ¿sí? ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 70 veces 7, ¿sí? El explicarle el por qué la riqueza te está perdiendo, como el joven rico. El explicarle que si tienes fe no hay necesidad de un medicamento. Se lo dijo al comandante cuando quiso pedirle a nuestro Señor que le fuera a curar a su siervo, que era como su hijo. No había encontrado fe en otro lugar más grande que la de ese hombre romano, y que le dijo, no hay necesidad que vayas a mi casa, si das tú la orden se cumple, porque yo cuando doy una orden se cumple, dice el romano. Entonces Jesucristo dijo eso, ¿no? Todas esas cosas, pues aquí no las enseña Pablo. Él está enseñando una moral común y corriente de un comportamiento de las personas, del ser humano, que así deben de ser. Y le dice a Tito que eso lo tome en cuenta principalmente también con las ancianas. Y dales tú mismo un buen ejemplo en todas las cosas, al enseñarles algo con la total pureza, le dice, hablando de una manera sana, que nadie pueda condenar. Así sentirá vergüenza cualquiera que se ponga en contra, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Tu comportamiento es bueno, pues no pueden hablar de ti ni echarte en cara nada, porque las cosas las has hecho bien, con amor, con paz, con tranquilidad, con respeto. Dice que Dios nos ha mostrado su bondad, la cual trae la salvación a toda la humanidad. Dice Pablo, a toda la humanidad trae la salvación, a toda, buenos y malos, a todos. Esa bondad de Dios nos enseña a dejar la maldad y los deseos mundanos, ¿sí? O sea, el que no complazcas más a tus 5 sentidos y a tu sexualidad que a las cosas del Señor. Sí, porque pues, es una balanza. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, al César lo del César y a Dios lo de Dios.
Sí, la moneda que tiene el rostro del César, pues dale a César lo de César. Y que tiene tu vida, eres hijo de Dios, entonces pues dale a Dios lo que es de Dios. Pero aquí no menciona Pablo. Bueno, eso es lo que se quisiera decir aquí. Y a llevar en este mundo una vida de buen juicio, rectitud y devoción a Dios, viviendo en espera del feliz cumplimiento de lo que se nos ha prometido, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, Pablo predicaba, ya va a regresar nuestro Señor Jesucristo, la parucía, la segunda venida, va a venir nuestro Señor y quiere que todos estemos ya reconciliados, arrepentidos. Entonces su predicación de Pablo pues era muy, muy corta, porque les enseñaba que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Les enseñaba que el Espíritu Santo había llegado al mundo. Les enseñaba que la vida eterna es muy importante, principalmente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y les enseñaba que vamos a tener una vida eterna. Esos eran puntos básicos que Pablo manejaba, pero no podía manejar más porque no vivió con nuestro Señor Jesucristo, no lo tenía. Entonces eran bases firmes que él estaba predicando y que las comunidades debían de vivir en paz, en tranquilidad, en común unión y ayudarse unos con otros. Entonces era vasto eso, ya con eso era suficiente, ¿verdad? Pero cuántas cosas más conocemos de nuestro Señor Jesucristo que a hoy en día, afortunadamente y gracias a Dios, tenemos esos evangelios, los cuales nos han enseñado muchas cosas muy importantes, como la multiplicación de los panes. Que 2 veces hubo multiplicación de los panes según las Sagradas Escrituras, según los evangelios, una a 5,000 hombres y otra a 4,000 hombres, en donde eran 5 panes y 2 peces. 5 panes que reflejan el trabajo del hombre y 2 peces que significan el trabajo de nuestro Padre Dios, y que es el número 7 y que significa madurez, plenitud. Bueno. Y menciona aquí que nuestro Señor Jesucristo se entregó a la muerte por nosotros para salvarnos de toda maldad y limpiarnos completamente para que seamos suyos y deseosos de hacer el bien. Ese es nuestro trabajo, hacer el bien. Y ya nuestro Señor murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Eso pues lo entiende Pablo. Eso es lo que tienes que enseñar, animando y reprendiendo con toda autoridad, que nadie te desprecie, le dice a Tito. Y en el capítulo número 3 le recuerda cuáles son los deberes de los creyentes, ¿sí? Pero empieza a decir que se sometan al gobierno y a las autoridades. Se dan cuenta cómo Pablo no hace a un lado las leyes mundanas y terrenales. A lo mejor hacen falta, sí, porque si nosotros construimos, inventamos un medio, pues también tenemos que inventar y construir una ley, ¿sí? Un ejemplo es las vialidades, que haya coches. Entonces se construye un reglamento para que no pongas tu vida en riesgo. Y por eso te dice, cuando inventas las carreteras y los coches para transitar, pues se inventa también el reglamento de que no debes de subir mucho la velocidad en tu auto, porque pues, puedes chocar, puedes matar a alguien, te puedes lastimar. Y que no debes de usar hoy en día el celular porque te distrae y te puedes matar. Que no te vayas pintando la cara con tu cosmético a la mujer, que no lleves a los niños enfrente, porque un enfrenón o algo, pues se golpean. Deben de ir los niños en la parte de atrás y sujetos. Entonces, si tú creas, inventas algo, pues también tienes que inventar leyes y reglamentos para tu bien. Esto que dice Pablo, que se sometan al gobierno y a las autoridades, que sean obedientes y que siempre estén dispuestos a hacer lo bueno, es precisamente eso, ¿no? Que pues, un gobierno construye y realiza un sistema para que vivan en tranquilidad y en paz. Entonces, pues también les pide Pablo que la gente no solamente respete las cosas de Dios, sino también respete las cosas mundanas, porque si están bien hechas para el bien de las personas, pues son eficaces, también sirven. Y vuelvo a decir que no hablen mal de nadie, no hablen mal, sean pacíficos, bondadosos. Se dan cuenta cómo está hablando de moral, ¿sí? Y que se muestren humildes de corazón con su trato con todos, porque antes también nosotros éramos insensatos y desobedientes. Bueno, él era insensato y desobediente, pues era un judío, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos, sí, porque no tenían un freno.
y placeres, ¿sí? Pues se la pasó muy bien Pablo en su juventud haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Todo un deterioro, ¿no? Y qué bueno que el Señor lo convirtió, pero cuánta gente vive toda su juventud desenfrenada, ya cuando son grandes y ancianos, ya como que se empiezan a arrepentir, se empiezan a reconciliar y se acercan al Señor, ¿no? Pero ya mientras le dieron bola a la hilacha, como dice el dicho, ya disfrutaron, ¿verdad? Y ya después como que se empiezan a sentir viejos, feos, enfermos, y entonces le empieza a entrar el miedo de que ya se van a morir y quieren arrepentirse. Bueno, pues esa es su oportunidad que Dios les da, pues, adelante, correcto, no hay problema. Pero qué bueno sería que desde jóvenes como Timoteo, pues estudiaran la palabra de Dios y a una edad como Tito también, joven, pues pudieran ejercer y llevar a cabo la palabra del Señor y trabajar duro en su juventud para los demás. Por eso, a la edad de los 22 años, ordenan a varios sacerdotes en la Iglesia Católica, porque es la edad en la que ya tienen conocimiento, se han estudiado filosofía, teología, palabra de Dios, y pueden enseñar a los demás, ¿no? Y son gente joven, sí, pero desafortunadamente, pues muchos entran al seminario y muchos entran a la iglesia porque saben que es un buen negocio y que de ahí van a vivir sin trabajar, siendo que Pablo lo había dicho en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo número 3, pónganse a trabajar, no sean holgazanes, no porque anden predicando la palabra de Dios ya sientan que la gente los tiene que ayudar a fuerzas y van a ser una carga para los demás. Pablo dice, yo no soy una carga para los demás, siempre he tratado de que no les cause yo problemas. Pero bueno, hay cosas que la Iglesia Católica, y no nos hablo de la Iglesia Católica, no quiero hablar de otras iglesias, pero siempre habla de la Iglesia Católica de que las cosas hay que cumplirlas conforme a la Sagrada Escritura, pero hay muchas cosas que ellos no las cumplen. Y bueno, sigue diciendo aquí, pero cuando Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad, nos salvó. Porque nosotros hubiéramos hecho nada, no, dice, nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho nada bueno, sino porque tuvo compasión de nosotros. Y habla del lavamiento, dice, por medio del lavamiento nos ha hecho nacer de nuevo. Sí, el bautismo, eso sí lo predica Pablo, aunque no nos dice así como fue bautizado nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán por Juan Bautista, no nos dice nada de eso porque pues, todo eso no lo tiene él presente. Nosotros si lo dijéramos así, si lo pudiéramos decir así. Por medio del lavamiento nos ha hecho nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo y nos ha dado una vida nueva. Y por medio de nuestro Salvador Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo en abundancia. Ya se dan cuenta cómo se habla del Espíritu Santo de Pentecostés, pues eso sí, pero de lo demás no. Eso es muy cierto y quiero que insistas mucho en ello. Le dice a Tito, para que los que creen en Dios se ocupen de hacer las cosas, el bien, cosas buenas, útiles para todos. Y le dice, evita, lo mismo que le dijo a Timoteo, evita las discusiones tontas, las leyendas acerca de los antepasados, ¿sí? Las discordias, las peleas por cuestiones de la ley de Moisés. Porque pues iba a tener contacto con judíos y los judíos lo iban a rebatir y los judíos también estaban muy doctos en la palabra de Dios y lo podían a Tito en problemas, ¿no? ¿Tú qué sabes, Tito, si ni eres judío? ¿Tú qué puedes decir, Tito, si tú no conoces a Dios, no amas a Dios, apenas te estás reconciliando con Dios de una manera errónea, le iban a decir los judíos, ¿no? Estás siguiendo esas enseñanzas nefastas de Pablo. Es más, Pablo ni conoció a ese tal Jesús de Nazaret y tú andas creyéndole en él. Entonces, evita todo eso porque te van a hacer caer en el desorden. Es muy importante entonces conocer, amar y servir a Dios. No puedes amar a alguien que no conoces. Si conoces a Dios, lo amas. No puedes amar a alguien que no conoces. Y si lo amas, le vas a servir. Vas a estar a su disposición. Es una continuación. Conoces, amas y sirves a Dios. Entonces es muy importante que también lo tengamos nosotros en cuenta. Y nos menciona que si alguien causa divisiones en la iglesia, en la comunidad, no es una institución, no es una construcción. Si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención 1 y 2 veces, pero si no te hace caso, expúlsalo de ella, de la comunidad, ¿no?
muy duro Pablo, ¿no? Porque en la actualidad si alguien causa divisiones en la iglesia, sí, le podemos llamar la atención, pero lo que debemos hacer es pedirle a Dios por esa persona para que esa persona recapacite. Y porque pues no va a salir de aquí hasta que no pague la última moneda. Hagan lo que hagan, con la vara que mide será medido. Entonces, si esa persona está haciendo esa división por maldad o por provecho propio, pues va a recibir su castigo porque a una acción viene una reacción. No es porque Dios se vaya a enojar y lo vaya a castigar, porque si Dios se enoja y lo castiga, no, pues, desaparece no solamente a él, sino un mundo de gente. Pero si no te hace caso, expúlsalo. Yo diría, pidámosle por esa persona. Pues debes saber que esa persona se ha pervertido y que su mismo pecado la está condenando. Pues solamente la gente que no cree en Dios, la gente que odia a Dios, la gente que maldice a Dios, la gente que está causando daño a Dios, ¿no? Sí, porque nosotros no podemos aterrorizarnos, ni tampoco condenar que porque son de la iglesia de los cristianos, que porque son de la iglesia de los evangélicos, que porque son de la iglesia de los testigos de Jehová, que porque son de la iglesia de los mormones, que son de la iglesia de los adventistas, que son de la iglesia del Nuevo Mundo, que son creyentes bautistas, y empezamos a decir, pues todos creen en Cristo, y todos creen en el mismo Dios que nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a solamente la gente que sí, que son satanistas, que son endemoniados, que hablan mal de nuestro Dios? Entonces ellos sí hay que hacerlos a un lado y pedirle a Dios que pues esa gente ya no siga haciendo daño. La gente enferma, los que son sociópatas, psicópatas, que asesinan a la gente, pues hay que pedirle a Dios que esas personas pues ya no sigan haciendo eso, que Dios ejerza su poder para que esas personas acaben su vida sociópata y psicópata, ¿no? Porque están dañando a la gente, ¿no? La sociedad que hace, pues los arresta, los restringe, los condena a una vida de encierro hospitalaria, ¿no? Pero ¿qué hace Dios? ¿Y qué puede hacer Dios? Pues ayudarles, ¿no? Porque también son hijos de Dios, también tienen un cuerpo, tienen un espíritu, pero están mal, ¿sí? se han destruido o ya traen una carga genética de destrucción, ¿sí? Entonces, pues solamente eso, en el mundo la medicina podría ayudarles. Dios también en lo espiritual les podría ayudar. Bueno, dice, cuando yo te mande a Artemas o a Títico, haz lo posible por ir a Nicópolis a verme, porque he decidido pasar allí el invierno, dice Pablo. Ayuda todo a lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, ¿sí? Otros colaboradores, dándoles lo necesario para que sigan su viaje y no les falte nada. Y que los nuestros aprendan también a hacer el bien y ayudar en casos de necesidad para que sus vidas sean útiles. Todos los que están conmigo te mandan saludos, saluda a nuestros queridos amigos en la fe, que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Quiero también informarles que las cartas de Pablo, acuérdense que por ahí tenemos a un geógrafo que acompañaba mucho a Pablo y que él escribía y pues quizás nada más firmaba Pablo al inicio y al final las cartas dando su veredicto. Se llamaba Tercio, el agiógrafo. Los historiadores dicen que posiblemente algunas cartas de Pablo pues no fueron escritas de su propia letra, de su propio puño y letra, como dicen vulgarmente, sino que pues un geógrafo las escribió. De hecho, algunas cartas como esta de Tito dicen que fue escrita mucho tiempo después, que Pablo ya había muerto. No se sabe, hay muchas especulaciones, desafortunadamente nos damos cuenta del formato en cómo están escritas y si de repente sentimos que la carta como que se pierde en que se la está, como que le está hablando a Tito, pero de repente como que ya está dando una información genérica. Y es por eso que hay esas dudas y esas especulaciones. Pero bueno, los historiadores nos dirán en algún tiempo y forma cómo poder interpretar
en qué tiempo se escribió esta carta, pero al final de cuentas lo importante es que Pablo en todas sus cartas pues siempre habla de saludos a sus compañeros, la colaboración y las dificultades que se está presentando en la iglesia primitiva, y que él estaba dando una forma sistemática, una forma de organización institucional con pastores encargados, con ancianos respetables, con jóvenes que apoyan en la predicación y que deben de tener cualidades todos, tanto jóvenes como ancianos, y principalmente que tengan una vida honorable, según las buenas costumbres de la región, del tiempo y principalmente de la cultura de cada una de ellas, ¿no? Y que pues en este caso pues que sean monoteístas, que nada más crean en un solo Dios, que ya dejen de creer en tantos dioses griegos, en tantos dioses romanos, y que tengan un freno en su vida mundana y terrenal, principalmente en sus 5 sentidos y en su sexualidad. Que Dios te